Buenas tardes, estimados participantes. Buenas tardes, Miss Elena. Buenas tardes, queridas compañeras. Aquí estamos. Expeditos para la clase. Muy bien. ¿Qué tal fin de semana? Ahí, profesora, full trabajos. Full trabajo. Ajá. Claro, pero están avanzando, ¿verdad? Sí, Miss, estamos avanzando. Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy día. A ver, recordando un poco lo que hemos hecho la semana anterior. A ver, la semana anterior hemos estado viendo sobre las áreas curriculares, ¿verdad? Y también una de las importancia era que hemos visto también sobre cuáles son esos procesos pedagógicos. Bien, hoy día vamos a seguir la secuencia en esta sesión, ¿no? La séptima semana de nuestro ciclo. Ya, vamos a tener un tema muy interesante. Bien, voy a compartir con ustedes el PPT para poder ya seguir la secuencia, ¿ya? A ver. Muy bien. Hoy, el tema de hoy es planificación, la importancia que tiene la planificación y qué es planificación de largo plazo, o sea, la planificación anual. Tenemos dos tipos de planificaciones, ¿ya? Planificación de largo plazo y de corto plazo. Estoy linda, yo sí, tú lindita, ¿ya? Ya, mamita, gracias. Bien. Entonces, bien, hoy día vamos a ver, ya nosotros hemos estado ya relacionándonos, ¿no? Más que todo ya hemos estado ya teniendo digamos, esa relación, nos hemos estado ya, ¿no? Incorporando mucho a lo que es la planificación, ¿no? Entonces vamos a ver la planificación de largo plazo. Si bien es cierto que las áreas curriculares que ven, ¿no? En el CENEP, en el currículo nacional, están todas las competencias, las capacidades y los desempeños, ¿no? De los estándares, ¿no? Los estándares de evaluación, ¿no? Los estándares de desempeño. Bien, entonces aquí vamos a ir conociendo cuáles son esas planificaciones que el docente debe realizar, ¿no? En su programación curricular en cuanto al trabajo pedagógico. Tenemos dos tipos de planificación, ¿no? La planificación de largo, ¿no? De largo alcance, de largo plazo, que es la anual, donde vamos hoy día a ver de qué trata, ¿no? ¿Por qué se planifican de manera anual? Es una propuesta. Y luego vamos a ver aquellas que son de corto plazo, que están pues las unidades y están también las sesiones, ¿no? Las sesiones del día, esas son de corto plazo. Muy bien. Entonces, a ver. Bien, vamos hoy día a ver, ¿no? Como motivación, vamos a leer dos casos. Lee con atención los siguientes casos y reflexiona para responder a las preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, voy a dar lectura a estos dos casos, ¿no? Que se nos están presentando, ¿ya? Y en base a esta casuística, son dos casos muy diferentes, ¿no? Si bien es cierto, no son tan diferentes porque se tratan de dos docentes, pero hay que tomar en cuenta cómo es el actuar de cada uno de ellas, ¿ya? Bien, en la situación 1 dice,
A ver, un segundito. Quiero dejar de ver esto para poder, ya. Ya. A ver, el caso dice de la profesora Elena. Elena es docente del grupo de niños del aula de 5 años. Ella se ha dado cuenta de que sus niños observan con mucho interés las hojas que caen de los árboles. Muy bien, que las recolectan y y se preguntan con frecuencia por los colores y el tamaño de sus hojas. Ella ha estado observando, ¿no? Que los niños tienen mucho interés en ese aspecto, ¿no? ¿No? De la naturaleza han visto, ¿no? Que ellos han tomado bastante interés en esto, ¿no? En cómo las hojas de los árboles, ¿no? Las hojas de cómo caen, ¿no? Y los colores que tienen, también los diferentes tipos de hojas, las flores. Entonces Elena recoge sus intereses y piensa en las competencias que podría desarrollar si surgiera ¿no? Algún proyecto con base en este interés. Se detiene y decide tomar su cuaderno para escribirlos, ¿no? Ella ha notado esto y sabemos que nosotros planificamos en base a los intereses, necesidades, expectativas, ¿no? Que tienen nuestros niños. La docente ha registrado los intereses de sus niños e identificado las posibles competencias para desarrollar, ¿no? Con esta claridad, decide proponer a los niños, ¿no? Ella pues ha registrado todos sus intereses y va, ¿no? Buscando, va identificando en el currículum y en las áreas las posibles competencias, ¿no? Va seleccionando, ¿no? De tal manera que ya como tiene con claridad, decide proponer a los niños una salida al parque y de esta manera observar por dónde va el interés de propiciar el desarrollo de un proyecto relacionado con las hojas de los árboles. Para ello, se organiza, ¿no? Y planifica un conjunto de acciones que le permitan llevar a cabo la salida. Por ejemplo, solicitar permiso y ayuda de los padres de familia. Es uno, ¿no? Lo principal, lo importante. Seleccionar el parque ¿no? que van a visitar. Anticipar a los niños los acuerdos para cuidarse y el propósito de la salida. Por favor, los audios. El propósito de la salida. Prever los recursos. Por favor, los audios, señoritas. Apaguen sus audios, ¿ya? Todavía, ya. Bien, entonces aquí dice que ella, bueno, ve todos los recursos, va a prever los recursos, ¿no? Va a ver cómo son, ¿no? Las hojas que va a llevar, ¿no? Y, bueno, organiza, ¿no? Qué cosa con todos los elementos que va a necesitar. Bien, ¿no? Entonces, ya ella, ¿no? Prevé todo. En la situación 2 nos dice, Carmen es otra docente, ¿no? Es otra docente del grupo también, ¿no? Que tiene niños del aula también de 5 años, la misma edad. Ella se ha dado cuenta de que sus niños observan con mucho interés también las hojas que caen de los árboles que está en el patio de la escuela. Ellos las recolectan y se preguntan con frecuencia por los colores y el tamaño de sus hojas. Igualmente, ¿no? Ve la misma característica, el mismo interés, ¿no? En el caso de la otra docente. Carmen piensa en lo que podría hacer ¿no? Con los niños a partir de este interés y se le ocurren, ¿no? Algunas ideas. A ver, se le ocurren algunas ideas. Por ejemplo, ¿no? Finalmente, por ejemplo, ella escribe, ¿no? Todo, va también igual, al igual que la otra docente, ¿no? La docente Elena, escribe también todas esas ocurrencias. Y finalmente decide, ¿no? Que salir al parque sería una buena oportunidad.
para que los niños observen los elementos de la naturaleza y para ello solicita también el permiso de los padres. Y con respecto a las actividades que propondría a los niños, ella piensa que éstas podrían fluir en el momento. O sea, tal vez ella no le toma mucho interés digamos, programar, planificar, ¿no? Mientras que Elena, pues ella ha planificado, por ejemplo, la salida, les comunica a los niños, ¿no? El propósito, ¿no? Anticipa el propósito de la salida, o sea, por qué van a salir, cuáles, ¿no? Digamos, ese aprendizaje que se va a lograr, ¿no? Prevé los recursos, ¿no? Todos los elementos que va a necesitar, los materiales, todo ello, ¿no? Mientras que Carmen también tiene, ¿no? El mismo caso, pero en el caso de ella, pues ella dice, no, ya solicita permiso a los padres, ¿no? Planifica ir al parque, pero ella dice, en el camino se va a fluir, ¿no? Ahí va a fluir ya, yo voy a ir viendo qué es lo que se requiere, todo ello. Bien. Entonces, a ver, vamos a continuar. Muy bien, Elena, antes de la salida, ¿qué hace? Elena recordó a los niños el objetivo de la salida, anticipando, ¿no? Los cuidados que deben tener entre todos, ¿no? Tomaron algunos acuerdos. Por supuesto, siempre al salir, ¿no? Hay que tomar acuerdos con los niños para que ellos también sean responsables. Elena coordinó con las familias para contar con su apoyo durante el recorrido. También organizó los grupos de salida, 5 grupos de 4 niños cada uno, acompañados por un adulto. Formó grupitos y cada uno iba acompañado por una mamá, un papá, ¿no? O algún familiar que esté a cargo, ¿no? De los niños. Con respecto de las acciones a realizar durante la salida, los niños sabían por qué tenían, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Por qué? Porque ahí ella les dijo el propósito. Vamos a, pues, a recolectar las hojitas, vamos a ir, ¿no? A hacer una recolección de las diferentes hojas y vamos después a analizarlas, vamos a observarlas, ¿no? Entonces, ella dijo el propósito, ¿no? ¿No? El propósito de recolectar hojas caídas para observar, miren, sus formas, sus colores y registrar mediante un dibujo lo observado. Ella les dijo, ¿no? Les anticipó. Bien. A ver, ¿qué hace Carmen? Carmen antes de la salida dice, se olvidó de anticiparles a los niños. Ella no les anticipó, ¿no? Sino ya, bueno, organizó su salida para tal día, ¿no? Una fecha, y se olvidó, pues, ¿no? De anticiparlo a los niños el propósito de la salida al parque. No les dijo, ¿no? Bueno, simplemente vamos a salir al parque, pero no les dijo que iban a recolectar las hojas, ¿no? Que iban a registrar, que con eso iban a fijarse, iban a observar la forma, colores, tamaños, tal vez, ¿no? Ella organizó la salida con la auxiliar, asumiendo que entre los dos acompañarían a los niños. Nada más, ¿no? O sea, observar, de repente recolectar, pero no les dijo cuál es el propósito, que era lo importante, ¿no? A ver, Elena, durante la salida, ¿qué hace? La docente Elena dice, los niños se dirigieron, ¿no? Realiza estas actividades. Se dirigieron al parque organizados en grupos. Se sentían emocionados y con ganas de sacar sus recipientes y lupas para recolectar las hojas del parque. Luego Elena los invitó a dibujar lo observado y puso a su disposición los materiales que había llevado. Por ejemplo, ¿no? De repente sus táperes, bolsitas, ¿no? Algunos recipientes para almacenar, ¿no? La recolección de sus hojas. Después les dio un tiempo para jugar en el parque y terminado el juego, ya indicó que deberían de retornar a la institución educativa, ¿no? Le dio todas esas pautas. A ver, ¿qué hace la docente Carmen? La docente Carmen durante la salida dice, ¿no? Que la mayoría de los niños, ahí se observa que la mayoría de los niños querían estar con la docente y no con la auxiliar, ¿no? Todos querían estar con ella, lo que generó dificultades en el camino, porque la docente elevó el volumen de su voz para que los niños le escuchen, ¿no? La puedan escuchar. Y en ese momento los distribuyó en grupos.
propósitos. O sea que ella no lo había hecho anteriormente, ¿no? Salió con la auxiliar, así nomás, ¿no? Y distribuyó a los niños, pero los niños querían estar más con ella. Y entonces ahí pues se generó dificultades, ¿no? Porque ya la auxiliar no sabía cómo apoyar, ¿no? Y se genera pues casi como un desorden, si se quiere, ¿no? Entonces, de tal manera que la docente tenía que levantar la voz para que los niños pudieran, pues, decir, no, no, ya tienen que ser, me imagino que había dado las invitaciones, ¿no? Para que ellos pudieran estar también con la auxiliar, ¿no? Bien. Cuando llegaron al parque, los niños se dispersaron en diversas acciones. O sea, como no había ningún propósito, no se les había indicado, los niños comenzaron a correr, comenzaron a hacer otras cosas. Algunos querían ir a los columpios que estaban al otro lado del parque y otros empezaron a jugar a la chapada. Claro, porque no hay ninguna indicación, pues no, si los llevas al parque y no les dices nada, lo que hace el niño juega, ¿no? ¿no? Su primera actividad de ellos es el juego. Bien, vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver, luego dice que se echaron en el pasto y observaron los animalitos de la tierra. Los niños pedían las lupas, pero no las tenían, no habían llevado. Los niños evidenciaron mayor demanda de la maestra y ella decidió que lo mejor era regresar a la institución educativa, ¿no? Entonces los niños también vieron, ¿no? Que en el pasto, en el jardín, habían, pues, ustedes saben, hay los gorgojitos, diferentes, ¿no? Animalitos, y ellos querían observar, y hubiese aprovechado de llevar las lupas, mientras que la otra maestra sí, ¿no? Y bueno, entonces, lo que ella como vio que los niños tenían mucho interés y no habían llevado, entonces prefirió regresar a la institución. Muy bien, a ver, ¿qué sucede con la primera docente de regreso en la institución educativa? De regreso en la institución educativa, los niños guardaron en un recipiente las hojas que habían recolectado. A ver, por turnos, ¿no? Y la docente los acompañó para que se laven las manos. Luego los convocó para dialogar sobre la salida al parque. Cerró la actividad comentando que al día siguiente continuarían dialogando sobre lo que más le llamó la atención al recolectar y observar las hojas que habían en el parque, ¿no? Entonces, ella, pues miren lo que hace, ¿no? Todas las acciones, ¿no? Guardaron en los recipientes, ¿no? Luego fueron a lavarse, ¿no? Sus actividades de higiene, se lavaron las manos, y luego los convocó para dialogar, ¿no? Sobre la salida, comentarios, ¿no? Y en ese día, pues, cerró la actividad comentando que al día siguiente continuarían dialogando sobre lo que más le llamó la atención al recolectar o observar las hojas que habían en el parque, ¿no? A ver, vamos a ver qué hace Carmen. En el caso de la docente Carmen, dice, los niños estaban alborotados, ¿no? De regreso ya a la institución. Algunos enojados porque no habían podido jugar en el parque. La docente intentó cerrar el día convocándolos, pero el clima en el aula se puso tenso, claro, ¿no? Porque había un poco de desazón, ¿no? Como no había normas, entonces pues los niños querían jugar y entonces no había un propósito. Y bueno, pues los niños se sintieron mal. Muy bien, se puso tenso, ¿no? El momento, el clima, ¿no? El clima en el aula, porque se acercaba la hora de la salida y los niños no se habían aseado, ¿no? No se fue a hacer esa actividad. La salida fue un poco complicada, ya que no hubo un tiempo para que los niños organicen sus cosas, ¿no? Entonces no les dio las directivas, ¿no? Tampoco no gestionó el tiempo. Es importante gestionar el tiempo. Bien, a ver. La pregunta es, a ver, recogiendo nuestros saberes. De la casuística presentada, ¿no? Y tenemos 3 preguntas. De las casuísticas, ¿no? Son 2 casos presentadas. ¿Cuál de las docentes creen ustedes que realizó una planificación pertinente, ¿no? ¿Y por qué fundamentar? ¿Ya? A ver, muy bien, ¿no? De los 2 casos, a ver, 2 participaciones, ¿ya? A ver, muy bien. 2 participaciones, ¿no? Está bien sencilla la pregunta, dice, ¿no? De los casos presentados, ¿cuál de ellas creen ustedes que realizó una planificación pertinente, o sea, adecuada? Bien, a ver, vamos a ver, la señorita Hilda y luego complementa la señorita Nalía Velázquez. Muy bien.
Señorita Hilda Muy buenas Rodríguez. noches. Buenas noches, muy bien. Me La parece que a mí escuchamos. fue el caso número 1, que la profesora estuvo muy preparada, coordinó, planificó sus salidas. Al mismo tiempo, los niños también estuvieron muy contentos porque la profesora cumplió satisfactoriamente su actividad, porque ella, para hacer todo esto, primero tuvo que planificar para la salida, coordinar con los padres, directores, con su auxiliar, y sabía el propósito a lo que iba, para que si el niño sepa lo que hace, lo que va a hacer, para qué es su salida, por qué están saliendo. Esa es mi acotación, Miss. Muy bien, Gilda, claro, ¿no? Está muy pertinente. Muy bien, Nalia. A ver, ¿qué podrías complementar a lo que dice tu compañera Gilda? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Bueno, sería el primer caso de la profesora Elena, que ella sí supo manejar, tuvo un buen protocolo, organizó bien sus ideas y su propósito, cuál era el propósito de ella de llevar a los niños al parque, cuál era la idea que iba a hacer los niños. Ella ya había organizado a los niños, ella ya se había organizado con sus padres de familia, con su auxiliar, y ella llevó sus cositas, sus tapercitos para que cada niño guarde sus hojitas, sus lupitas para que los niños puedan ver, por casualidad, puedan ver otras cositas más, profesora. Gracias. Gracias también, Alía, gracias a las participantes. También espero su participación en el chat, ¿ya? Todos los demás ¿no? estudiantes también pueden participar en el chat. Muy bien, muy buena su respuesta, creo que estamos satisfechos, ¿no? En realidad, pues, ¿no? Se nota claras que Elena fue más organizada, ¿no? Mejor organizada y sobre todo, ¿no? Ella pues indicó a los niños el propósito de la salida, ¿no? Porque no es salir por salir, sino tiene pues un propósito, un mensaje, un fondo, ¿no? Eso era lo importante. Y también los recursos, ¿no? Prever los recursos. Muy bien. A ver, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuál de las docentes obtuvo mejores logros? Fundamenta brevemente. ¿Qué logros creen ustedes que obtuvieron los niños, ¿no? En esta salida. A ver, opinión abierta. A ver, levanten unas manitos, participación. A ver, vamos a ver, aquí dice Dignora, dice, planificó, ¿no? Miss Elena planificó y se organizó bien. Claro, muy bien. A ver, Irma, ¿cuál de las docentes tuvo, ¿no? ¿Qué logros crees tú que se obtuvieron, ¿no? En los niños, en alguna de las docentes, ¿cuál de ellas crees, ¿no? Que Bueno, para mí, logros. ¿Sí? maestra, compañeras, todos ustedes, muy buenas noches. Para mí, yo veo que la mejor que se organizó fue la Miss Elena, porque ella planificó y organizó bien su salida con los niños, porque iban sobre un estudio y sobre el aprendizaje. Y bueno, mejor organización tuvo la Miss Elena. Eso es todo, maestra. Gracias. Gracias, Irma. Bueno, claro, ¿no? Los logros, pues, iban a ser muchos, ¿no? Ahí, por ejemplo, si ella dijo recolección, ¿no? Entonces, ¿no? De repente por tamaño, por forma de las hojas, otros comentarios, ¿no? ¿Qué otras cosas observaron, ¿no? A ver, entonces también en el chat, a ver, recibo también ahí sus, ¿no? Sus opiniones. Silvia dice, Elena fue una maestra muy organizada y planteó un buen proyecto para el aprendizaje de los niños. Muy bien. Carmela nos dice, Elena tenía una buena planificación, cómo organizarse para salir con sus niños y para que ellos logren aprender más. Claro. Acá, por ejemplo, Nalía nos dice experiencia, alegría de aprender las formas y colores de cada hoja. Claro, miren cuántos aprendizajes, colores, formas, tamaños, también otras cosas que podían haber observado, ¿no? Animalitos en los jardines, ¿no? También las aptitudes, ¿no? Cómo ellos se comportaban con la naturaleza. Todo eso, ¿no? Van a ir logrando, ¿no? Mejores aprendizajes, porque ustedes saben que en el aprendizaje está no solamente el aspecto cognitivo, sino también el social, ¿no? Y también el psicomotor y en este caso, las actitudes de respeto, ¿no? Así es, así es. Muy bien. A ver,
ver, la última pregunta, a ver, señoritas, a ver. Hay una que dice, ¿crees que es importante? Esta es muy buena. ¿Crees que es importante planificar y qué criterios se debe tomar en cuenta? Ya, a ver, ¿ustedes creen que es importante la planificación y qué criterios se debe tomar en cuenta, no? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos, Xiomara Rivera y luego Sheila Córdoba, ¿ya? Para complementar. A ver, Xiomara. Profesora, buenas noches. Buenas noches, noches. compañera. Bueno, yo sí creo, profesora, que siempre incluso para nuestras clases tenemos que planificar, que organizarnos. ¿Por qué? Porque es bueno, porque ahí uno mismo se prepara a lo que vamos a desarrollar con el niño, lo que el niño va a aprender y el tema deseado, y también por lo mismo que pasó en el caso que nos contó, ¿no? Que hubo un desorden, los niños estuvieron desacuerdo, para que lo mismo que no pase. Por ejemplo, lo que yo siempre hacía un día antes, a los niños los preparaba para el día siguiente, para que ellos ya vengan con una noción lo que van a hacer, profesora. Muchas gracias. Muy bien, claro, ¿no? Exactamente, hay que prepararlos, ellos tienen que saber el propósito, ¿no? De qué es lo que van a hacer, ¿no? Es el propósito pedagógico, ¿no? Eso es lo importante. A ver, Sheila, complementa lo que dice tu compañera. Buenas noches, profesora, buenas noches Buenas con todos. noches. Sí, la planificación es importante porque mantiene organizado toda la sesión. Los criterios que se deben tomar en cuenta, bueno, tomar los acuerdos, ¿no? Para empezar, ante todo, los acuerdos con los niños para llevar la clase bien, en armonía, como se dice, que exista respeto entre todos. Luego, ver los objetivos también, ¿no? ¿Qué es lo que voy a enseñar en esa clase? ¿Qué es lo que quiero lograr con ellos? Los materiales, sobre todo también los materiales que voy a usar, ¿no? Porque tampoco se trata de ya tengo mis objetivos y no sé qué voy a usar y de repente a lo que se me ocurre en el momento, tampoco es, ¿no? También los materiales también tienen que estar dentro de ese plan que tengo yo para con mis niños, ¿no? Siempre dentro también de mis criterios recoger los saberes previos de los chicos y aceptar las respuestas, las diversas respuestas que nos den los niños, no sean erradas, sean correctas, toda respuesta es válida. Bueno, desarrollar nuestra clase y como siempre al final preguntarles a los niños si les gustó la clase, qué cosa aprendieron, y bueno, y si queremos retroalimentar, pues por ahí ya dejamos una tareita, ¿no? O simplemente preguntas relacionadas a lo que hemos trabajado, ¿no? Sí, de planificar se lleva un orden y evita las improvisaciones y clase se nos vaya por cualquier lado, ¿no? Siempre es muy importante, profesora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elita. Muy bien. Gracias por tu participación. Bien. Fresia y Rosita van a participar, los voy a tomar en cuenta. A ver, los voy a anotar para las últimas preguntas de evaluación, ¿ya? Final, ¿ya? Fresia y Rosa, ¿no? Rosa Ochoa, ¿ya? Los voy a anotar ahí. Ya. Bien, entonces también podemos ver aquí en el chat, dice, Carmela nos dice, cada proyecto necesita una buena planificación para obtener un logro esperado, por supuesto, ¿no? Si tú planificas, vas a lograr lo que tú te propones, lo que has planificado. Muy bien, aquí también nos dice, a ver, Lourdes, la docente Elena, ¿no? Porque planeó y organizó la salida formándolo con un inicio, como el propósito, el desenlace, pedir permiso, llevar objetos, como, ¿no? Materiales lupa, para que fuera enriquecedora la salida y un final, ¿no? Como que puedan plasmar sus experiencias. Bien, aquí también nos dice Erika Centeno, es bueno planificar la enseñanza de nuestros niños para su desarrollo intelectual y emocional. Ya, muy bien. A ver, el último, Rocío del Pilar, es importante planificar en todo momento para saber los propósitos pedagógicos en el aprendizaje. Ya, muy bien.
Importante, también de todo lo que ha contado, nos dijo también su compañera Sheila, ¿no? Los acuerdos, es importante tomar los acuerdos, ¿no? Aparte del propósito pedagógico, ¿no? Los acuerdos, ¿no? O sea, cómo deben comportarse ellos, cómo se van a organizar, cómo se van a desenvolver durante el desarrollo de la salida. Todo ello es muy importante, ¿no? Tomar los acuerdos para que ellos puedan tomar responsabilidades, asumir responsabilidades. Bien, queridas estudiantes, bien, vamos entonces al tema, al propósito del día de hoy. Bien, el propósito de la sesión es que al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de definir con precisión el concepto de planificación curricular. ¿Qué es planificar, no? ¿Por qué se planifica, no? De manera, ¿no? En el trabajo pedagógico. Y la planificación a largo plazo, la planificación anual. Bien. Entonces, vamos, aquí nos dice, ¿qué es planificar? Se entiende por planificación al arte de imaginar. Nosotros nos imaginamos en base a los intereses, ¿verdad? Y diseñar procesos para que los niños aprendan. Así lo señala el programa curricular de educación inicial, ¿no? Bien, planificar es el arte, ¿no? De proveer, ¿no? De imaginarse digamos, una secuencia de actividades, ¿no? Pero todas van relacionadas, pues, en base a los intereses, a las necesidades, a las expectativas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Porque va a ser más motivador. Desde esta definición, la planificación del trabajo pedagógico permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar acciones, espacios, recursos y estrategias. Aquí están, ¿no? Las acciones, los lugares, ¿no? Los espacios físicos, qué recursos y cuáles son esas estrategias que vamos a lograr, ¿ya? Muy bien. A ver, muy bien. Sí, dígame, ¿le puedo llamar un ratito, por favor? Dígame, por favor. A ver, dígame. Le llamo. Ya, muchas gracias, le llamo. A ver, aquí nos dice así mismo, planificar supone que como docentes debemos reflexionar constantemente acerca de la intención del trabajo que desarrollamos. Claro, aquí también nos va a permitir seleccionar nuestras competencias en la planificación, competencias y capacidades de cada área. Ya hemos visto cuántas áreas tiene cada ciclo, ¿verdad? Y sabemos que cada área tiene sus propias competencias y sus capacidades. Bien. ¿Para qué planificamos? ¿Cuál es la finalidad? Planificamos para tener claridad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica construir criterios comunes con las docentes y el director del servicio educativo sobre la base del análisis de los aprendizajes establecidos en el currículo nacional y el programa curricular del nivel inicial, las necesidades e intereses del aprendizaje de nuestros niños, sus formas de aprender, así como las características de su contexto. Para diseñar y organizar las acciones educativas, ¿no? Se necesita anticipar y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica y de esa manera sentirnos más seguros de las decisiones que vamos a tomar. Estas acciones implican, ¿no? Prever los recursos que necesitamos, organizar los espacios, ¿no? Prever, gestionar o estimar los tiempos, ¿no? El tiempo también es importante, ¿no? Pensar en las situaciones significativas que emocionen a nuestros niños. O sea, estas situaciones, estas actividades deben ser pues motivadoras, ¿no? Que logren en los niños, ¿no? Asombro y despierten curiosidad, interés. Y también las preguntas que los inviten a pensar, a imaginar, a expresar sus ideas y a hacer visible lo que saben. Y pueden hacer todo eso posible dando coherencia a las acciones educativas. Bien, las cuales pueden ser reajustadas durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, ¿para qué planificamos? Para, ¿no? Organizar nuestras actividades, para
tener, ¿no?, un propósito, lograr un propósito, y debemos tomar en cuenta que, ¿no?, nuestros recursos, el tiempo, ¿no?, las situaciones significativas, ¿ya? Y también las preguntas que, ¿no?, que los inviten a pensar, a ir más allá, a reflexionar, porque justamente, ¿no?, la reflexión, el niño va a ir aprendiendo, ¿no?, de una manera más real. Beso a mamá. A ver, mi bebé besa a mamá. A ver los audios, por favor. ¿Por qué es importante planificar? A ver, mamá. A ver, vamos a ver. Recordemos los casos que hemos observado, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir para que ustedes mismos vamos a ir leyendo, ¿ya? A ver. ¿Este es mi bebé? A ver, voy a invitar para que lean, ¿ya? A ver. Anoy Castillo. Anoy Castillo. Presente, profesora. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anoy. A ver, Anoy, con tu buena voz me vas a leer la primera situación. ¿Por qué es importante planificar? A ver, te escuchamos. En la situación 1, lo lees nomás. Ya, profesor, no se ve. En la situación 1, la docente Elena, a ver. Ya, profesora, la docente Elena, ¿no?, reconoció el interés. No se ve Sí, bien, está muy profesora. bien. ¿No? No se ver. ve bien, profesora. Ya, de repente ya, a ver. Vamos a ver, ya. Gracias, no, ya les voy a leer. Disculpe, profesora. Ya, no te preocupes. La docente Elena reconoció el interés genuino de los niños por las hojas de los árboles, ¿no? Ella reconoce eso, ¿no? Luego, ¿no? Otro criterio que tomó en cuenta fue que relacionó este interés de los niños con los aprendizajes a desarrollar y las competencias que se movilizarían. Ella vio este interés, entonces dijo, ya, voy entonces a trabajar, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a buscar, ¿no?, qué competencias, voy a seleccionar las competencias, las áreas, por ejemplo, en este caso sería ciencia y ambiente, todas, matemática también, ¿no?, y comunicación, ¿no? Entonces ella dijo, no, voy a seleccionar, ¿no?, de las áreas, cuáles se relacionan con este tema. Luego planificó la salida al parque. Esto permitió que pudiera anticiparles a los niños lo que iban a realizar, ¿no? Ella hace la planificación y también les comunica a los niños. Luego, ¿no?, previno las acciones que iba a realizar, ¿no? Ella ya, ¿no?, digamos aquí, ya organiza, ¿no? Ya, por eso dice imagina, ¿no? Imagina, organiza qué actividades va a realizar con los niños. Y luego realiza la coordinación a la salida al parque. Organizó sus materiales, ¿no?, importantes para esa salida y comunicó a los niños el propósito de la salida al parque, porque no es salir por salir, ¿no? Podemos llevar y tome ese interés, no. Tenemos que ya dar las pautas, ¿no? Entonces dijo ella, vamos a recolectar las hojas y luego vamos a seleccionarlas por formas, por tamaños, por colores, ¿verdad? Ese era el fin, ¿no? Entonces, ahí iba a trabajar matemáticas, iba a trabajar comunicación, iba a trabajar también, por ejemplo, si veían otros, ¿no?, otros seres, ¿no?, vivientes en el parque, entonces iba a trabajar la naturaleza también, ciencia y ambiente. En la situación 2 de la docente Carmen, a ver, en la docente Carmen, a ver, ¿cuáles son esos criterios que tomó en cuenta? Reconoció el interés de los niños, por conocer las formas también y los colores, pero no escribió la planificación que había hecho mentalmente, ¿no? Se olvidó de anticipar a los niños el propósito de la salida, de la actividad. Por eso tuvo dificultades para seguir el proceso pedagógico, ¿ya? Luego, no organizó las ideas que fluían en el momento de la ejecución, a pesar de tener una idea de que los niños podrían aprender, ¿no? O sea, ella no seleccionó, no planificó qué actividades realizar. También, por ejemplo, la docente Carmen no planificó con los niños lo que podrían hacer al llegar al parque.
O sea, ella tenía que darles directivas, ¿no? Nos vamos a organizar por grupos, por equipos, como hizo Elena, ¿no? Vamos a, ¿no?, actuar de manera ordenada, vamos a ir recolectando nuestras hojas porque ese es el fin para poder, ¿no?, ir, digamos, formando nuestras, seleccionando, ¿no?, para trabajar ya en el aula, ¿no? Y por tanto los niños no tenían claridad sobre lo que iban a hacer, ¿no? Es por eso que se desorganizaron con facilidad. Por eso, por todo ello, como no organizó, la docente tuvo dificultad para convocar a los niños en el parque y proponer las actividades que había pensado. ¿Ya? 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 Así es, ¿no? La docente tuvo dificultad. Estoy ocupadita, mamita, ya, me llamo. Ya. La docente tuvo dificultad para convocar a los niños en el parque y proponer las actividades que había pensado, ¿no? Y solo coordinó con la auxiliar, ¿no?, para la salida, ¿no? Y debido a la falta de previsión, no llevaron los materiales, entonces no se pudo concretar, ¿no? Concretizar, por ejemplo, que los niños pudieran observar mejor los animalitos, ¿no?, los insectos, ¿no? Algunos seres, ¿no?, que podían ellos, ¿no?, poder observarlo mejor, ¿no? Dado a su curiosidad también, ¿no? Entonces, mire, ¿cuánto le faltó por no prever? Bien, entonces en base a esto decimos, bueno, a través de estas situaciones podemos darnos cuenta de que es importante la planificación, ¿no? Para lograr para planificar también nuestras acciones pedagógicas. Cuando no planificamos, podemos perder el rumbo de lo que queremos. Claro, porque no hay un propósito, no hay algo claro. Podemos desenfocarnos y no tener claridad del propósito que orientará nuestro quehacer pedagógico. Así es. Sin claridad, resultará difícil responder a las necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y acompañarlos y brindarles las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus competencias, ¿no? Además, en el aspecto personal, podemos sentirnos abrumadas con las demandas de los niños. Así es, porque el niño nos pregunta, ¿no? Y como no llevamos los recursos, no están las cosas bien claras, ¿no? No llevamos los materiales, y pues el niño va a querer la curiosidad, entonces se desordenan, ¿no? Por aquí, el otro quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, y no podemos controlar, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo ello se va a suscitar si no planificamos. Hablar de planificación, entonces, es hablar de docentes cuyo trabajo educativo no es dejado al azar, sino que es realizado con una clara intención pedagógica, que impide que las acciones educativas sean improvisadas y desarticuladas. Bien. Miren qué importante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas características básicas del proceso de planificación de los aprendizajes? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Primeramente, siempre hemos comentado que la planificación, ¿no?, tiene dos características importantes. Flexibilidad, flexible. ¿Por qué es flexible? Porque también, ¿no?, nosotros, si bien es cierto que podemos planificar para una semana, ¿no? Por ejemplo, o nuestra unidad didáctica puede ser, por ejemplo, para 15 días o 3 semanas, ¿no? Esas son propuestas, ¿no?, son tentativas, pero que estas de repente en el proceso, ¿no?, en el camino de las acciones podemos ir encontrando otras inquietudes de los niños, de repente algo que se nos ha ido, ¿no?, que podemos afianzar, y entonces podemos modificarlas, ¿no? Podemos modificarlas, podemos adaptarlas, podemos reajustarlas. Por eso llamamos de flexibilidad, ¿no? Esta puede ser modificada durante, ¿no?, en el proceso de la elaboración como durante su ejecución, ¿no? Por esto significa que las propuestas y las estrategias que planificamos pueden variar o pueden reajustarse. A lo mejor, si hoy día, por ejemplo, durante la semana voy a trabajar un proyecto, ¿no?, y no me resultó, por ejemplo, de repente los niños no me entendieron alguna estrategia que yo apliqué, entonces yo puedo reajustar para el día siguiente, ¿no? Puedo decir, no, mejor cambio por otra estrategia, porque estoy viendo que mis niños no están logrando lo que yo deseo, lo que yo me he planteado. Entonces, por eso llamamos flexible. Podemos flexibilizarlo. Bien, pertinencia. ¿Por qué se dice que es pertinente? ¿Por qué debe ser pertinente?
porque debe responder a las necesidades, a los intereses y a los ritmos de aprendizaje de los niños. Ahí tenemos que tomar en cuenta las características de su contexto sociocultural, ¿no? Si estamos en una zona rural, de repente, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Su forma de hablar, su forma de expresarse, ¿no? Algunas, ¿no? Algunas, digamos, por ejemplo, actitudes propias, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí en el contexto sociocultural debemos tomar en cuenta la familia y la comunidad, así como la modalidad o tipo de servicio educativo, ¿ya? Bien. Proceso de la planificación. ¿Qué aprendizajes? A ver, miren, en el proceso de la planificación debemos tomar en cuenta, miren, 3 aspectos importantes. Primero, ¿qué aprendizajes debo promover en los niños? ¿Y qué les interesa a los niños? Eso es lo primero que debo aprender. ¿Qué aprendizaje debo promover en los niños? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? O sea, los intereses, basarnos en los intereses. Para eso, ¿no? Se debe determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades e intereses identificados, ¿no? Si mis niños, por ejemplo, en el caso que hemos visto, los niños tienen interés en las hojas, en los árboles, en la naturaleza, entonces yo tomo, ¿no? En cuenta ello para poder planificar y determino el propósito de aprendizaje. Ya lo relaciono, ¿no? Para poder trabajar pedagógicamente en base a esas necesidades. El punto 2. ¿Qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo? ¿Qué es lo que yo? Ahora, ¿cómo evalúo? ¿Qué evidencias necesito, no? ¿Qué cosa es lo que debo tomar en cuenta? Entonces, para que ellos sepan, para que yo me cerciore de que ellos están aprendiendo, debo establecer los criterios para recoger las evidencias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ahí mis instrumentos de evaluación, un instrumento de evaluación importante, ¿no? ¿Qué es lo que debo, en base, suponiendo que yo voy a trabajar en el caso de anteriores que hemos visto, ¿no? Se trataba de recolección de formas, la profesora de hecho que iba a trabajar matemáticas también, ¿no? Formas, colores, entonces debo preparar mi instrumento, puede ser una lista de cotejo, ¿no? Identifica las formas, muy bien, para ir evaluando, ¿no? Cómo están desarrollando, identifica las formas, de repente ahí con algunas, ¿no? Algunos criterios puede ser sí o no, o puede ser no. Claro, una lista de cotejo siempre tiene casi generalmente 2 alternativas, sí o no, ¿no? Entonces, pues una lista de cotejo o una ficha de observación también, ¿no? Pero generalmente aquí, en lo que es en el aspecto cognitivo, trabajamos con ficha de cotejo. Después vamos a ir viendo eso. El número 3, ¿cuál es la forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Diseñar y organizar las situaciones. Por ejemplo, mis actividades. ¿Qué estrategias? ¿No? Puede ser un trabajo directo, una visita, puede ser una lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, con preguntas, los niños aportan, puede ser, ¿no? A través de una actividad psicomotriz, ¿no? Esas son las estrategias. Puede ser una canción, puede ser, ¿no? Digamos, si es en otra área, ¿no? Puede ser a través de un cuento, ¿no? Todas las estrategias que voy a necesitar para esa planificación. Y luego las condiciones, ¿no? Pertinentes al propósito. Las condiciones vienen a ser los espacios, ¿no? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Lo voy a hacer en el aula? ¿Lo voy a hacer afuera? De repente en el patio, en alguna sala que tenga, ¿no? En la institución educativa preparada, ¿no? Si es psicomotriz, de repente tienen su aula de psicomotricidad, ¿no? De psicomotricidad, entonces tengo que también ver a dónde lo voy a realizar. Entonces, eso debemos tomar en cuenta en la planificación, estos procesos. Tomar en cuenta qué es lo que voy a hacer, qué debo promover en mis niños a través de sus intereses, qué evidencias, cómo voy a ir evaluando, ¿no? Para saber si están aprendiendo. Y cuál es la forma de desarrollar, ¿no? ¿Qué estrategias, qué recursos? Ahí están los recursos, las estrategias, el tiempo, los lugares. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La planificación curricular en el nivel inicial. Muy bien.
Si ya conocemos qué es planificar, ¿no? Cuáles son esos procesos, qué debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver la planificación curricular en el nivel inicial. La práctica pedagógica se organiza a través de la planificación anual. Hay una que hacemos durante todo el año, que se llama planificación a largo plazo. Y la otra tipo de planificación que se desprende de esta, ¿no? Que va a ser más, ¿no? De tiempo corto, de plazo corto, de corto plazo, que son la planificación, ¿no? Que es, por ejemplo, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, ¿no? Que son, por ejemplo, las unidades que pueden ser la programación para 15 días, 2 semanas, y las sesiones que es para cada día, ¿no? Entonces, estas son las de corto plazo, mientras que la planificación de largo plazo es la anual, ¿no? Planificamos una para todo el año, es una propuesta. En ambas organizamos, proyectamos y planteamos por escrito nuestras intenciones y acciones educativas para un determinado periodo de tiempo. Bien. La planificación de la práctica pedagógica se fundamenta en el reconocimiento de las necesidades e intereses de los niños, de sus características de desarrollo y del contexto al que pertenecen. Miren, siempre tomemos en cuenta, ¿no? Esos aspectos importantes, que se debe partir ¿de qué? De las necesidades, de los intereses, ¿no? Tomando en cuenta el contexto, ¿no? Las características de contexto, ¿no? Donde se da, ¿no? Si en zona urbana, zona rural, qué tipo, ¿no? De, digamos, no crianza tiene, sus costumbres, ¿no? Y así como los aprendizajes establecidos en el currículo nacional. O sea, ahí serían las competencias horarias curriculares, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de contexto, ustedes saben que cada contexto, por ejemplo, estamos hablando del contexto también puede ser costa, puede ser sierra y puede ser selva. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo planifique, ¿no? Hablar del mar y estoy en un contexto de la selva. Entonces, no habría coherencia, ¿no? En ese caso tendría que hablar, pues, de los ríos, ¿no? Porque en la selva hay ríos, en la sierra también hay ríos. Entonces, tiene que haber, pues, una coherencia, ¿no? Y por eso tenemos que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Y características de los niños, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Tomar en cuenta el contexto y las características. Bien. La planificación anual o de largo plazo, ¿ya? Entonces, al iniciar el año escolar, en el mes de marzo, generalmente los maestros, ¿no? Planifican su sesión para todo el año, ¿ya? Aquí, ¿qué se va a tomar en cuenta? Pues aquí, ¿no? Antes de iniciar el trabajo con los niños, los docentes, ¿no? Nos involucramos en un proceso de revisión, análisis y reflexión de nuestra práctica pedagógica realizada el año anterior. Por ejemplo, hacemos un análisis de lo que aprendieron nuestros niños, ¿no? El año anterior, si están en 4 añitos, qué cosa aprendieron en 3 años, ¿no? Y si están en 5 años, qué aprendieron en 4 años, ¿no? ¿Cómo hicieron ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Para organizar este trabajo que realizaremos durante el año, debemos tener una visión flexible, abierta y dinámica. También aquí debemos tomar en cuenta la organización temporal de las competencias que queremos que los niños desarrollen a manera de hipótesis, ¿no? O sea, si es para la edad de 4 años, entonces también en nuestro currículo nacional tenemos que buscar para la edad, ¿no? De 4 años, planificar nuestras competencias, nuestras capacidades, ¿no? Y ojo que en esta planificación vamos a seleccionar, ¿no? Por bimestre el tiempo, ¿no? De repente si en los colegios se hace por bimestre o lo hacemos por trimestre, entonces tenemos que planificar, ¿no? Qué competencias, ¿no? De acuerdo a las unidades, ¿no? Le ponemos un nombre a las unidades, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, si es en el mes de mayo, ¿qué cosa girará en torno al mes de mayo? Ah, tenemos 2 fechas importantes, el Día de la Madre, por ejemplo, de repente, y el día también, si no me equivoco, los jardines. Entonces, ya tomando en cuenta también eso, ¿no? El calendario cívico, ¿no? También podemos, ¿no? Ir trabajando, puede ser un proyecto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta qué competencia voy a trabajar, ¿no? Y por supuesto, también las expectativas de los niños, ¿no? Muy bien. Acciones a realizar durante el proceso de planificación a largo plazo. Miren, aquí presentamos un cuadro
¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente es conocer y analizar el currículo nacional y el programa curricular del nivel inicial. Así es. ¿Eso qué significa? En el CENEP, ¿no? En el currículo nacional tenemos pues el primer y segundo ciclo, que corresponde al nivel inicial. Ya nosotros debemos saber eso, ¿no? Primer y segundo ciclo es netamente del nivel inicial. Entonces tenemos que revisar, analizar, ¿no? Todas las áreas curriculares del primer y segundo ciclo, ¿no? Las competencias, las capacidades, tenemos que ir analizándolas. Luego, recoger información de los niños y de su contexto. Cuando hablamos de recoger información, tenemos que tener una información a través, por ejemplo, de las encuestas. Hacemos una ficha, ¿no? Para recoger los datos de los padres, tenemos los padrones, ¿no? De los padres de familia, ¿no? Hay una ficha que le llamamos la ficha integral de los niños, donde se recogen los datos de la familia, ¿no? De los padres, de dónde viven, ¿no? Todo ello tenemos que ir recogiendo, ¿no? Recoger esa información para tener precisión, ¿no? De cada uno de nuestros niños y conocerlos. Y luego, ya recogiendo esa información, ¿no? A través de esta ficha, ¿no? De esta ficha integral del niño, ¿no? Porque ahí entra todo, ¿no? El aspecto, como la dimensión, ¿no? Intelectual, psicomotora, de familia, del contexto, todo, ¿no? Debemos realizar un diagnóstico del grupo. Muy bien, si tengo 20 niños, ya, entonces reviso mis fichas y veo pues que hay algunas cosas, algunas características parecidas. Entonces hago un diagnóstico, ¿no? De mi grupo. Por ejemplo, provienen, ¿no? Niños, por ejemplo, de repente, si es bueno, estamos en la zona urbana, algunos en la zona rural, ¿no? Entonces, muy bien, ¿de dónde vienen esos niños, no? Son quechua hablantes, muy bien. ¿Qué características tienen nuestros padres? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿No? Entonces, para ir ya conociendo, ¿no? De qué manera los vamos a poder ayudar. Entonces, hacemos un diagnóstico. Luego, ya organizamos las competencias y los enfoques transversales. ¿Qué quiere decir? Que en esta planificación anual ya, ¿no? A través de, por ejemplo, si es por trimestre, voy a ir organizando mis competencias por ejemplo, en un mes pueden hacer de repente para 15 días, 2 proyectos o 2 unidades, ¿no? Entonces voy a ir seleccionando mis competencias. Son propuestas, mis competencias, mis capacidades, ¿verdad? ¿Ya? Y, por supuesto, los enfoques transversales que están, ¿no? Que giran siempre en todas las unidades, ¿no? En toda la planificación, siempre los 7 enfoques van a girar, van a trabajar. Sabemos que hay ciudadanía, hay, ¿no? Del enfoque por ejemplo, ambiental, ¿no? De personal social, ¿no? Entonces tenemos que siempre los enfoques transversales al que corresponde más, ¿no? Al que corresponde. Por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, de la primavera, ¿no? Entonces será pues un enfoque del cuidado, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos que también relacionarlo. Luego vamos a organizar la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Al elaborar, por ejemplo, qué tipo de instrumento vamos a trabajar, ¿no? Cuáles son, ¿no? Los instrumentos que vamos a trabajar. Y luego se organiza el tiempo. Ahí está, ¿no? El tiempo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar por trimestre, ¿no? El trimestre se divide en 3 meses, muy bien, ¿no? Entonces, cada mes puede ser 2, ¿no? Puede ser una unidad, un proyecto, ¿no? Entonces podemos trabajar, tenemos que ir organizando, ya distribuyendo eso, ¿no? Entonces organizamos el tiempo, organizamos los espacios y los materiales, ¿no? En dónde lo vamos a realizar y qué materiales vamos a ir utilizando, ¿no? Y luego se organiza el trabajo con los padres de familia. No olvidemos, queridos estudiantes, que en educación inicial siempre tenemos que trabajar con los padres de familia. Ellos son nuestros primeros aliados. Entonces, ¿no? Trabajar, por ejemplo, de repente en algunos pequeños talleres, por ejemplo, si hay una salida, coordinar con ellos para apoyo, ¿no? Alguna actividad, por ejemplo, ¿no? Que pueda hacer, digamos, al aire libre también dentro de la institución, ¿no? Por ejemplo, en algunas ceremonias, actividades, tenemos que trabajar con nuestros padres de familia. Entonces, tenemos que organizar ese trabajo con nuestros padres de familia, considerarlos a ellos, ¿ya? Y miren, entonces, estas acciones
debemos tomar en cuenta en la planificación anual, ¿no? Primero conocer, analizar nuestro currículo, nuestro CENEP, nuestro currículo nacional. Luego, recoger la información a través de la ficha integral, ¿no? Hacemos un análisis, organizamos las competencias, ¿no? Considerando los enfoques transversales, ¿no? Por periodos, ¿no? O sea, como les digo, viendo el tiempo ahí, ¿no? Puede ser bimestral o trimestral, como se pongan de acuerdo a la institución. Organizamos la evaluación, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a, ¿no? a trabajar? Y luego los espacios, los materiales y el trabajo con padres de familia. Bien. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que la planificación anual, ¿no? Por ejemplo, es una planificación donde vamos a proponer para todo el año, ¿no? Nuestras propuestas de trabajo, ¿no? Debemos revisar el calendario comunal que nos permitirá incluir en la planificación, por ejemplo, las actividades propias del contexto. Por ejemplo, si hay un aniversario de la comunidad, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta las fechas cívicas, algunos proyectos, ¿no? Que también se trabajan, digamos, en la comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta entonces el calendario, tanto comunal como el cívico, ¿no? Y la planificación anual entonces asegura la continuidad del proceso educativo en el año. Es una propuesta, pero ojo que nos va a servir de guía, pero no significa que es una camisa de fuerza porque también podemos ir cambiándolo, ¿no? En el camino, pero planificamos de todas maneras para guiarnos y tener, ¿no? Un instrumento ya guía, ¿no? Esa es la planificación anual. Bien. Bien, entonces tenemos exactamente, queridos estudiantes, media hora para hacer un trabajo colaborativo en salas, ¿ya? Entonces, miren, ¿en qué consiste? Por favor, tómenle foto, ¿ya? Tómenle foto, vamos a hacer 7 equipos. Y está bien, clarito, ¿ya? Y acá, por ejemplo, los equipos de trabajo van a trabajar una diapositiva, ¿ya? Se ponen de acuerdo ustedes, ya ustedes trabajan muy bien, son del segundo ciclo, ¿ya? Entonces, una diapositiva con pautas precisas y claras. Una nada más, una diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, aquí, el equipo 1 va a ser conocer y analizar el CENEP y el programa curricular de nivel inicial. Yo les voy a dar el material. Les voy a ir pasando por sala el material, ustedes le toman fotito y en base a eso hacen una diapositiva. El equipo 2 va a ser, ¿se acuerdan de los procesos? Del proceso de la planificación, dice, conocer y analizar el currículo nacional y el programa curricular de nivel inicial. Ya, yo tengo el material y lo voy a pasar. Ya. Luego el equipo 2 va a ser una diapositiva de recoger información de los niños y su contexto. El equipo 3, realizar el diagnóstico del grupo. ¿Cómo va a realizar? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Ya? Equipo 4, organizar las competencias y los enfoques transversales. Equipo 5, organizar la evaluación de los aprendizajes. Equipo 6, organizar el tiempo, los espacios y los materiales. Y equipo 7, organizar el trabajo con los padres de familia. Miren que en el proceso que acabamos de ver son 7 aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces tenemos 7 grupos que vamos a trabajar. Por favor, tómenle foto para que todos tengan, y entonces cuando yo pase a la sala, voy a pasar el material, ¿ya? Para que ustedes hagan la diapositiva, ¿ya? Vamos a hacerlo brevemente y tenemos 15 minutos para que cada uno pueda exponer en 2 minutos su diapositiva, ¿ya? Entonces vamos a tener menos de 15 minutos, creo que son 7:40, ponle 10 minutos, ¿ya? 10 minutos, porque el material solamente les voy a dar el material y ustedes van a hacer una diapositiva y luego tenemos 2 minutos para exponerlo, nada más, brevemente, ¿ya? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir, muy bien, y voy a formar las salas, ¿ya? ¿Ya? Entonces les voy a ir pasando en las salas el equipo que le corresponde, ¿ya? El trabajo que les corresponde. Muy bien, entonces formamos 7 salas. Hay 7 salas, muy bien, crear, ¿ya? Y muy bien, nos vamos a salas, ¿ya? Bien, vamos a admitir, ¿ya? Tenemos 7 salas, ya seguramente ya están entrando,
Muy bien, y yo voy a ir pasando por sala, ¿ya? Voy a ir pasando por sala. Voy a buscar mi material. Bien. A ver, vamos a ver si todos están entrando. Miss, no puedo ingresar. A ver, mamita, Buenas vamos a ver, noches. ¿ya? Buenas noches. A No puedo ver, ingresar, estaba en el sala 1, Miss. a ver, voy a tratar de los que no han entrado, voy a tratar de ponerlos en alguna sala, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ya, muy bien. Ya. A ver, ya, muy bien, la mayoría está, ya después voy a ir acomodando a los que faltan, ¿ya? A ver, voy a entrar a la sala 1. Muy bien, sala 1.
Compañeras, ¿me escuchan? Hola. Porque eso es lo que hago. Y estas chicas son más. Perdón, señor Tatuatiti. Buscábamos una pista, pero ya nos vamos. No puedo ingresar. Buenas noches, compañera. Disculpe, yo recién acabo de ingresar. Por favor, ¿podrían decir de qué trató el tema, por favor? Y así poder también dar mi punto de opinión, ayudar. Este momento hubiera sido mucho más dramático si lo supiera. Olga Toa es el nombre de ese lugar. Y cuando haga erupción acabará con ustedes. Hija, lárguense de acá, ya estoy en clases. Un fuego. Ay, pero me emocionaba mucho ver su destrucción. Esto será mucho más divertido. Además, seamos sinceros, este lugar es solitario. No preferiría tener amigos con quien jugar. A mí sí me gustaría. Y si nos destruyen, pues será un lugar solitario de nuevo. Te diré que escojan un fuego y si pueden derrotarme. Solo Sí, compañera. Sí, estamos escuchando. las dejaré pasar sin despertar. Ay, este Zoom. Yadira, ¿estás ocupado o ocupa mi celular? Yadira. Compañera, buenas noches. ¿En qué grupo están? Grupo 5. ¿Están en reunión ahorita ustedes? Sí. Ay, no, yo estaba en el grupo 7, me ha botado el Zoom y otra vez estoy entrando. ¿En qué grupo se entra, compañera? En el grupo 7, pero me ha botado el Zoom, ya no he podido ingresar, soy más de 10 minutos, recién fui a ingresar. Nosotros estamos en el grupo 5. ¿Qué? ¿Ese ya están avanzando algo? Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta del 5, compañera?
Organizar la evaluación de los aprendizajes. Ah, ya. Organizar. Organizar la evaluación de los aprendizajes. La evaluación. Sí, evaluación. Hola chicas, esta es la sala 5, estoy perdida, sé que me bota el Zoom cada rato. Sí, compañera, grupo 5. Ah, ya. A mí también está que me bota cada momento, pero ahí estoy que ingreso. Sí. ¿Quién está dirigiendo? Hola Iris, buenas noches. Hola, ¿cómo está Rocío? Ay, Iris, recién el Zoom me está devolviendo. Estaba más de 10 minutos fuera de clase. Yo también estoy Compañera, igual. pero puedes entrar nomás a ¿cómo se llama? Y ahí te colocas a tu misma sala. No me sale así, no me sale. Vuelva a ingresar de nuevo en, ¿cómo se llama? En el enlace. Duro sufriendo y ingresado. ¿Y si ya no vuelvo a ingresar? Ahí nomás quédate entonces, pues. Y pues si no te va a votar. Y yo también, a mí también está que yo salgo, entro, pero entro a la misma sala. Chicas, ¿ya pasó la Miss o todavía? Todavía. Todavía estamos en espera. ¿Quién está haciendo el ¿cómo se llama? Nadie todavía dirige el grupo. Sí, estaba, ¿cómo se llama? Dignora estaba, Dignora ya no está. De repente su internet se termina en 3 minutos, 3 segundos. 3 minutos creo faltan. Se termina ya la reunión. ¿Y qué pues han avanzado, chicas? Una de las compañeras está haciendo el PDF, PPT, no sé qué está haciendo. ¿Dignora? No le escucho, Dignora. No está Dignora. De repente le ha botado el Zoom también. La misma nos está invitando a entrar a sala ya. No hemos hecho nada. Muy poco tiempo es. Pero ¿no es la misma playa donde comenzamos? Ay, no, ¿qué nos terminan los títulos? Ya están entrando a la sala principal. Hola. No es solo él. Están comenzando a asustarme un poco. Está bien, las abiertas seguimos aquí. Siempre y cuando. Creo que esta es la sala principal. Me está llegando una invitación para otra sala. Pero no puedo. Ay, no sé por qué no puedo aceptar. ¿Qué pasó?